el propósito por el cual lo hemos invitado, profesor, el propósito principal, Claro. que con usted se puede hablar de muchos temas, Gracias. es el que tiene que ver con el documento que ha hecho público el Banco Central, donde hace una defensa ardorosa y bastante documentada inclusive, del modelo económico que está predominando en la República Dominicana. Ellos lo definen como un modelo mixto. ¿Cuál es su opinión con relación a usted? Mira, yo pienso, en primer lugar, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que el Banco Central es un organismo que debe centrarse básicamente en sus funciones en términos de lo que es la política monetaria. Los temas estructurales, vamos a decir, son temas que yo creo que deben ser también competencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero todo esto surge por el hecho de la crítica que se le hace a todo el modelo de crecimiento en la República Dominicana, que cuando se anuncia y se dice que la economía creció un 7%, el mismo gobernador del Banco Central habla de que hay que incrementar salarios. Y eso, en cierta manera, está presentando y se está anticipando a una debilidad prácticamente del modelo existente. El modelo actual es un modelo orientado hacia el exterior, como dijo el Banco Central, pero sustentado en servicios de baja productividad. Y eso significa que para tú sustentar ese modelo, tú tienes que partir de una base de salarios muy baja. Y entonces eso es un problema, porque el salario es un componente importante en la redistribución del ingreso. Y eso es lo que se le critica al modelo. Es un modelo que a pesar de que la economía crece, pero no redistribuye o tiene dificultad para redistribuir esa riqueza que se crea. Por ejemplo, cuando tú analizas el crecimiento de la economía del 2000 al 2017, 2018, 18 años, incluso eso se puede ir más atrás, tú observas que la economía crece a una tasa, lo dice el Banco Central en ese documento, a 6.5, pero no dice en cuánto crecieron los ingresos reales de la población. Y cuando tú lo calculas, eso crece a menos de 1%, 0.75%. Entonces, en una economía de mercado, en un modelo de crecimiento o de desarrollo, en este caso, orientado cuyas actividades están orientadas hacia el exterior, el componente más importante, más directo de redistribución del ingreso es el salario. Por lo tanto, ya eso es una debilidad y una falencia que tiene el modelo. Claro, los modelos no se pueden quedar en los aspectos productivos. Es cierto, como dice el Banco Central, y lo define, que es una definición general, que un modelo no es más que una representación de determinado tipo de acciones que se dan en una economía, pero no solamente en el ámbito productivo, sino en el ámbito institucional. O sea, la economía opera dentro de un marco institucional. Si ese marco institucional tiene falencias, también el modelo como tal tiene falencias. El término, por ejemplo, de la corrupción es una falencia del modelo, es una debilidad del modelo en términos institucional. Entonces, cuando uno observa y dice que el modelo tiene que ser transformado y cambiado de manera profunda, no solamente está viendo los aspectos económicos, sino también los aspectos institucionales. Y eso, en cierta manera, da como resultado que la gente no se siente satisfecha. Y eso da como resultado, precisamente, que la redistribución del ingreso no es la más Más justa adecuada. posible. Sí, Pero pero hay, aparte de la Claro, redistribución del ingreso, que se ha hablado claro. bastante de eso, nos llama la atención que, por ejemplo, en ese documento no se menciona con el énfasis Claro, que yo claro. consideraría necesario, que ese modelo está sustentado, ese crecimiento Claro. está sustentado en préstamos, en incremento de la deuda, Y al eso, punto que para financiar el actual presupuesto del 2019, es escandaloso pero los préstamos que hay que tomar el tema que tú has para puesto, poderlo claro, sustentar. claro, el tema que tú has puesto es sumamente importante porque durante los últimos años aquí se está gastando más en pago de intereses que en inversión pública. O sea, se está obviamente sacando más recursos hacia afuera que lo que realmente la economía dominicana está invirtiendo dentro. Y eso es una falencia del modelo. Y eso es fruto precisamente de que en los últimos años, en los últimos 11 años, los presupuestos que se han presentado son presupuestos deficitarios y esos déficits se traducen en deuda. Y como
Así como se dice que la economía dominicana ha aumentado su riqueza, y partiendo, por ejemplo, del año 1996, que se decía y se dice que el PIB en el año 1996 era alrededor de 9.000 millones de dólares y hoy representa alrededor de 80.000 millones, pero también hay que decir que la deuda pública representa también más de 41.000 millones. Y eso evidentemente significa que una parte de esa riqueza que tú has generado, esa riqueza se debe, y es lo que tú dices. Está beneficiando a los prestamistas. Claro, tú estás. A los Hay prestamistas. una Pero parte hay un de esa elemento riqueza que se ha ido hacia afuera. que se ha ido hacia afuera. Hay una contradicción también con todo esto que lo comentábamos ahorita. Claro. Mientras la economía crece y crece, basada en endeudamiento, lo Claro. que sea, hay las condiciones de vida de la gente no necesariamente mejoran. Claro. El caso que comentábamos de la salud. Claro. ¿Cómo se explica que una economía que tiene un crecimiento tan sostenido como el que ha tenido la nuestra, usted solamente esté dedicando el 2%, menos un 2% a un servicio tan importante como el caso de la salud? Educación como que nos hemos conformado con un 4%. Pero la meta del milenio era sí. llevarla en América Latina al 6%. Sí. Sí. Y nosotros en un 4% estamos muy por debajo. Y ya ese proceso terminó. Mira, esos indicadores están totalmente ya rezagados. Incluso yo estaba haciendo un análisis sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, que hay importantes metas plasmadas ahí, estamos rezagados totalmente hacia el 2030. Precisamente porque la República Dominicana no está invirtiendo la cantidad de recursos suficientes. Tú lo has dicho, por ejemplo, mientras en América Latina el gasto público en salud, público, no estamos hablando del gasto privado, sino el público, en la gran mayoría de los países ronda el 5%, y el gasto público en educación ya sobrepasa el 6%, en la República Dominicana apenas se está gastando el 2 o menos del 2% en salud pública. Y lo mismo ocurre también en el caso de educación, que se mantiene el 4% como un estándar alto dentro de las características de la República Dominicana en términos históricos, pero ya otros países, incluso con economías más pequeñas que la República Dominicana, están gastando más en esos componentes. Y eso realmente retrasa los objetivos del desarrollo sostenible. Y eso es parte de un modelo, claro, del modelo que está defendiendo. Claro, porque hay un modelo de gestión. Sí. Hay un modelo de gestión ahí de la forma en que se gasta en la República Dominicana, que tiene que ver con los aspectos institucionales y es parte precisamente del modelo. O sea, no estamos sencillamente criticando el hecho de que la República Dominicana, en un proceso determinado a partir del año 1984, dio un cambio brusco de un modelo, como dice el Banco Central, hacia adentro, de política de sustitución de importaciones, por un modelo hacia afuera, que no fue un modelo pensado, que no fue un modelo deliberado, sino fue un modelo sobre la base de una coyuntura económica y de una crisis económica. Y de repente hubo una devaluación del peso dominicano. Y esa devaluación motivó y potenció a sectores que ya estaban ahí, como el caso del turismo, como el caso de muchos dominicanos que se habían ido fuera y comenzaron a enviar remesas, y como el caso de la zona franca, que fue una iniciativa por parte de los norteamericanos para, en cierta manera, combatir. Es un modelo impuesto. No ha sido un modelo construido, construido, deliberado. Y eso se ha mantenido en la República Y se resalta Dominicana. mucho lo de un modelo hacia afuera. Claro. Pero, ¿qué es lo que estamos exportando nosotros? Lo que pasa es que ahora nos están calculando el turismo como exportación. Las remesas que mandan los dominicanos del exterior. Pero oye eso, Adalberto. Este año fueron más de 6.000 millones de dólares. 6.900 y algo. Pero, ¿qué se da en el caso de las remesas? Que los dominicanos envían remesas, pero se le entregan en pesos a los dominicanos. Sí. Esos dólares, tú no sabes si entran al torrente de la economía. ¿Qué pasa con el turismo? Bueno, que muchos de esos tour operadores operan fuera como si fuesen cadenas. No, y los dueños, los dueños de las cadenas hoteleras también. Entonces, esos dólares se quedan fuera. Se quedan fuera. Se hace un cálculo de que posiblemente todo eso va a ser un monto determinado, pero eso no significa que realmente entren. Por eso tú encuentras
que en estos procesos, cuando un industrial va a buscar $100,000, lo pone en una lista de espera, porque esos son elementos todavía que el Estado no tiene un control. Mira, el modelo agroexportador en la República Dominicana, donde el Estado tenía las principales actividades exportadoras a partir de 13 ingenios estatales, y cuando los precios del azúcar subían, aumentaban las exportaciones, aumentaban los ingresos en dólares, pero eso no iba al sector privado, Eso se iba repartía. al Estado. Entonces tú encontrabas que el Estado pudo mantener durante mucho tiempo un tipo de cambio al 1 por 1. Pero luego, cuando esas actividades se deprimen en el exterior, el precio del azúcar baja, el precio, por ejemplo, del No, café y nos baja, cambiaron el y modelo a cambia el nivel modelo. fuera Pasó en el también. 84. En el 84, Sí. entonces ya tú no tienes un control. Porque nos decían que el azúcar Claro. no iba a desaparecer. Claro. Ahí sigue el azúcar. Sigue un mercado. y sigue con precios Muy atractivos, atractivo. Lo que Pero pasa el que caso del que no cacao, el tenemos tabaco, producción. el café. El café. Por que eran ejemplo, productos tradicionales. Mira la producción de café. Ujú. La producción de café en la República Dominicana en los años 90 era 1.200.000 quintales. Tú vas a ver las estadísticas y nosotros estamos produciendo 100.000, 120.000 quintales. No solo tenemos déficit. O sea, es O sea, increíble. estamos importando. Importando de Vietnam, importando. Bueno, Luis acaba de escribir Claro, un artículo el donde profesor dice Luis Vargas. que el déficit Sí. en rojo nuestro, $179 millones Claro. en 4 años. Claro. El déficit entre lo que exportamos y importamos Claro. de café. Entonces, ese Una barbaridad. modelo- Y azúcar hemos importado. Hemos pasado nosotros de un modelo con una base productiva importante, sustentado en la industria y sustentado en la agricultura, que es un proceso normal que ha ocurrido en todos los países, donde había generalmente un proceso de encadenamiento. ¿Qué ocurre con este modelo? Es un modelo de servicio, es un modelo que no encadena, es un modelo que tenemos zona franca que exportan a Estados Unidos, pero cuando una zona franca se instala en una región, en Barahona, y aumenta la producción, no encadena mucho con todo el territorio, con las actividades productivas del territorio, porque está hecho sobre esa base. Y eso es una falencia. Nosotros tenemos que profundizar las políticas productivas, la política de encadenamiento, y eso es parte y debe ser parte de una estrategia, de un contrato social. Por eso es que nosotros tenemos que profundizar realmente las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo y utilizar el pacto fiscal más allá de los aspectos ¿Pero qué fiscales. pacto usted está No, hablando, pero profesor? yo lo que digo es que ver la economía Porque el y gobierno utilizar viola la eso, ley, viola claro, esa ley, la ley, porque es una ley. es una ley, es La cierto, Estrategia Nacional de y no Desarrollo. se ha cumplido. No se ha cumplido ni está en agenda Entonces, que se cumpla. Y esos son elementos que mientras eso no ocurra, la República Dominicana no va a dar un salto importante. Mira, el mismo Banco Mundial dice, la República Dominicana, es cierto, ha alcanzado un nivel de renta media, pero a partir de ahí, para tú romper ese techo, tú tienes que hacer reformas profundas. El caso, por ejemplo, que yo le doy mucho seguimiento, hay dos casos que son exitosos en estos momentos. El modelo chino y en América Latina, en el caso, por ejemplo, de Chile. De Chile se dice que en los próximos 8 años puede tener una renta per cápita de $30,000. Pero en Chile ahora mismo hay una discusión muy profunda con respecto al modelo chileno, porque es un modelo que a pesar de que la pobreza ha disminuido, pero los niveles de desigualdad son altos. ¿Por qué? Porque todo se construyó sobre la base de salarios bajos. El problema que tiene Chile con las pensiones, mira, Chile puede aumentar los años promedio de retiro, puede aumentar la tasa de aporte, pero todo eso sobre la base de un salario bajo. Y entonces las pensiones que va a recibir la persona o que está recibiendo va a ser baja. ¿Y nosotros qué va a pasar? Que copiamos ese modelo. Y en el caso de la República Dominicana, que tenemos un modelo de capitalización parecido, copiado de Chile, Sí. y los salarios son mucho más bajos, si tú aumentas los años de retiro, si tú aumentas la tasa de aporte que hacen los trabajadores, aún así, las pensiones que se van a recibir son pensiones muy bajas. Por lo tanto, tenemos que ver ese problema nosotros en estos momentos. Pero el caso de China, ¿qué han hecho los chinos muy sabiamente? Los chinos, como dice el Banco Central, tuvieron todo el tiempo, del 78 hasta la fecha, un modelo orientado hacia afuera. Crecieron mucho, fue la economía que más creció,
sacó a más de 700 millones de gente de la pobreza. Pero a pesar de eso, los chinos están preocupados porque hay mucha desigualdad en China y mucha desigualdad a nivel regional. ¿Qué hicieron los chinos a partir del año pasado? Que dijeron, tenemos que cambiar el modelo, un modelo más orientado hacia el consumo interno. Porque eso, sencillamente, si sigue ese proceso de desigualdad, con los problemas que tiene China latente, de que no es un país homogéneo, de que hay regiones en China que están ocultas, pero que están durante mucho tiempo pidiendo su independencia, eso le puede explotar. Sí, aumentaron los salarios los chinos. Bueno, todo ese proceso ha habido un incremento incluso de creación de clase media. Claro, Y además, eso implica lo de un proceso China, de movilidad lo de social China, el importante. salario de Los China salarios- y lo de cualquier otro país son casi incomparables. No, Porque en Chile la salud es gratuita, la educación es gratuita, los servicios Claro, básicos están claro, garantizados por No, parte del no, Estado. y en el caso de China es interesante porque es tan grande el país. Ujú, sí. O sea, estamos hablando de un mercado de trabajo de más de 800 millones de chinos. Sí, 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 sí. claro. Y ha habido un proceso Sí, sí. verdaderamente importante, pero el campo se ha quedado Pero rezagado. el Banco Sí. Central dice en su documento que el crecimiento se debe a, no como dicen ustedes los economistas, al endeudamiento y a otros factores, inclusive factores externos, sino al incremento sustancial de la demanda. No, obviamente que ha habido una polémica, hubo incluso un escrito a un importante gobernador del Banco Central que yo considero personalmente que fue una respuesta irrespetuosa por parte del Banco Central, y le hicieron una serie de consideraciones. Obviamente que lo que se trata y que lo que se... Mira, durante los últimos 17 años, la economía en promedio ha crecido un 6.1, pero el endeudamiento ha crecido 13.5, más del doble del crecimiento de la economía. Y eso es insostenible. Y es insostenible porque en el año pasado, el año que recién acaba de terminar, 2018, termina un ciclo de crédito barato. ¿Qué significó eso? Que a partir del 2007, con la crisis financiera, las tasas de interés a nivel internacional Comenzaron a subir. eran muy baratas. Era muy Del barato. 2007 al 2017. Ah, sí, claro, claro. Y entonces eso trajo como consecuencia que la gran mayoría se endeudaran. No, inclusive los organismos internacionales, Claro. el Fondo Monetario Claro, Internacional está no, a prestar prestando. para Eso invertir estimuló realmente la la demanda. No, y la deuda. Y la deuda, y sí. no solamente eso, en el caso de la República Dominicana, nosotros el año 2007 tuvimos un déficit del 1.5 y pudimos corregir eso, pero como era tan barato el crédito, nos acostumbramos al préstamo de manera innecesaria. Y dice que eso está terminando. Entonces, ya hoy, este año, comienza un nuevo ciclo de un crédito caro, porque las tasas de interés a nivel internacional son más costosas. Y esos 2.200 millones que están en el presupuesto de bonos globales, cuando se emitan, hay que darle seguimiento, va a ser a un costo mucho más alto Que los anteriores. que los anteriores, porque las tasas son mucho más altas. Entonces, eso es una restricción muy grande, por eso son las amenazas que tiene la economía dominicana, por eso se habla de una posible recesión a nivel internacional, por el hecho de que todos los países están sumamente endeudados y los países incluso en desarrollo también están sumamente endeudados. Y eso le va a quitar margen realmente de crecimiento. Por eso es que la economía... Profesor, Sí. bueno, saliéndonos Sí. del ámbito de la carta abierta Claro. del Banco Central Claro. y todas las discusiones que ha generado el modelo económico Claro. dominicano, ¿cuál es su reacción ante los anuncios del gobierno y las contradicciones en torno a las plantas catalinas, de Punta Catalina? Mira, yo no estoy de acuerdo con las ventas de las acciones de Punta Catalina. Ese ha sido un proyecto muy costoso para la sociedad dominicana, de lo más costoso en su historia, pero también eso puede ser un proyecto rentable. Por ejemplo, al gobierno no se le ocurre vender las acciones de la refinería dominicana de petróleo. ¿Tú sabes Digo, por qué? vendimos una parte. Pero la quiere recuperar, porque es una empresa que siempre ha sido rentable. Es más, es una fuente importante de recaudación impositiva. O sea, los ingresos de la refinería dominicana de petróleo sobrepasan los 6.000 millones. Eso sin pagar impuestos, sin amortización. Pero también hay otra institución pública que tampoco
al gobierno se le ocurre vender, que es el Banco de Reserva, porque el Banco de Reserva le aporta todos los años dividendos de 1.200, Que da 1.000 millones, para le da hacer para algo. eso. Las empresas, al margen de la distribuidora, hay empresas eléctricas que se formaron en la capitalización que son rentables. Ujú. Entonces, la única razón por la cual uno observa que se quiere vender por lo menos la mitad de las acciones de Punta Catalina es porque el Estado dominicano no tiene recursos. Necesita Y recursos. necesita recursos para estos próximos 2 años o año y medio. ¿Por qué? Porque está consciente Y de no que quiere dejarle eso a otro gobierno tampoco. Claro. Entonces, Eh. yo realmente no Pero, lo veo. pero hay Motivos hay- económicos, lo que usted claro, ahí dice. pueden haber situaciones de carácter política, ¿verdad? Ujú. Y golpes de efectos políticos, incluso hasta situaciones de la geopolítica, donde están involucrados y podrían estar involucrados China y Estados Unidos. Ya. La UAS estuvo participando en los aprestos por un pacto eléctrico, que finalmente nunca se ha Claro. firmado. Y en ese proceso, la UAS planteaba vender a Punta Catalina. Mira, la universidad habían varias posiciones, en cierta Pero los manera. representantes en Sí, esa habían discusión. varias posiciones, había la posición del observatorio, y también había una posición en ese momento del asesor energético del rector, que era el profesor José Luis Moreno San Juan, que tenía una posición diferente con respecto al caso de Punta Catalina. Pero al final la universidad no tomó una posición oficial, porque no fue una posición del Consejo Universitario, que lo aprobó y que, como siempre se hace, sino que como la universidad es muy plural, hay posiciones, por ejemplo, que puede tener la Facultad de Ciencias Económicas, que no era la posición, obviamente, de lo que Usted sigue siendo el director, ¿verdad? No, yo soy el vicedecano. El vicedecano, En perdón. ese momento yo era director de la escuela. Y es así, tú vas a encontrar Sí, en sí, la con posiciones universidad diferentes, pero posiciones es diferentes. interesante esto Esa porque parte. es que dentro de la UAS estaba liderando además Claro. a sectores populares y sociales Sí, sí, es del cierto. país con esa posición. Es cierto. A mí siempre me resultó extrañísimo, Claro. extrañísimo eso, Claro. porque eso era asociarse también a... Sí, ¿verdad? Eso no tenía y no tiene ningún asidero económico Ya. ahora mismo. Pero Punta Catalina, la primera planta comienza a operar dentro de breve, Claro, según claro. los anuncios. Bueno, supone se ha que tiene anunciado estar- que sé yo cuántas veces que va a empezar. hay que ver. Y Sí, la fecha dice- se claro, hay pospone. que Dice que ver. está en periodo de prueba. Ahora dicen que en marzo. Sí, Hay que pero ver. marzo está aquí. Claro. Se supone que eso va a tener un impacto en la economía y en el servicio eléctrico. ¿Qué usted piensa? ¿Qué espera? Mira por qué yo considero que Punta Catalina debe estar en manos del Estado. Eso es una planta que se constituye en un elemento estratégico. Uno de los problemas que ha habido en la República Dominicana dentro de la cadena energética ha sido la generación de electricidad. Al margen de las situaciones que tiene la distribuidora, ¿no? Sí. Pero en la generación opera, en cierta manera, una especie de oligopolio. Y eso durante mucho tiempo, partiendo de contratos preestablecidos, eso significó un sobrecoste en un momento determinado para la distribuidora. El Estado no tenía capacidad de intervención. Además te podía parar por deuda. Y de impulsar que los precios generalmente se mantengan. Y esos Pero ese fue el argumento del gobierno también, ese que usted está señalando. No, y era lógico. ¿Y cómo se explica que Y uno se abandone explica ese- eso. Entonces, no es posible que una planta que te va a producir a 5 centavos el kilovatio de dólares y que va a ser una planta premium y que va a tener un impacto importante en la disminución de los precios del mercado en la generación de electricidad. Y la disminución de los apagones Claro, también. entonces no es posible que de repente te digan que la quieren vender. Bueno, la única razón que uno ve visiblemente, bueno, que hay un problema, ¿verdad?, de recursos, queremos tener más recursos, no se sabe para qué, y evidentemente esa situación. Pero ese es una planta, ese conjunto de plantas, que juega y jugará un rol estratégico. Si tú le
envía eso al sector privado, entonces sencillamente tú vas a ser mucho más, vas a concentrar. Y el mucho sector más privado esa no unidad. quiso participar en la construcción de la planta porque se le... Claro. pero ahora Claro, ya, no, no, ya claro, puesta en porque- servicio y porque- generando dividendos. Porque ¿eh? los riesgos, eso ocurre en muchos casos, cuando son proyectos de esa envergadura, es difícil muchas veces que el sector privado Hay quienes lo creen- asuma, el Estado lo asume y después entonces Hay quienes cuando ya creen que, viene el sector. que eso tiene mucho que ver también con el tema internacional, Claro, ¿verdad? claro. Y los intereses internacionales Claro, que están en juego en esto. Pero hay quienes afirman, y probablemente no tengan la razón, de que no hay nadie interesado en comprarla. Van a aparecer compradores. No, van a aparecer. Sobre todo porque se está hablando del contrato. Claro, Estas plantas van a tener un contrato con las distribuidoras. claro, claro. Muy ventajoso. Totalmente En ventajoso. 30 años te voy a comprar la energía a tales precios. Y eso pues... No, eso le da toda una demanda ya satisfecha y evidentemente ese es el mejor negocio. Es el mejor. Que tú vendas lo que produce. tú vendas lo que produzca. Y yo creo que todo eso hay que ver al final qué hay detrás de toda esa situación. Y yo creo que el tiempo... Pero la van a vender, parece que No, sí, que la van a vender, están en eso. y todo parece Y indicar... la venderán tan rápido. Y todo parece indicar que eso será vendido a una empresa norteamericana. Y no a la China, como Y no a decía. la China. Pero hay que ver... Hay que contentar a Trump. Y hay que ver, exactamente, hay que ver los acuerdos que se han firmado en China, hay que ver al final quiénes van a operar los puertos en la República Dominicana. Y todo eso obedece también a una disputa geopolítica. Es lo que yo creo, desde mi punto de vista, podría estar equivocado. Porque eso es una especie de intercambio. Yo te doy esto y yo te Ya doy la lo firma que va a organizar la licitación Sí, ya está seleccionado. Ya está seleccionada. controlada y es del norte. todo está... No es de Europa ni de Asia, ¿no? Ni de Asia, ¿verdad? Es del norte. Entonces hay que ver luego la otra parte de la moneda cuando comiencen a salir, ¿verdad? Porque los términos de referencia siempre son vitales. Y fíjate, no sé, Para no sé si estos ustedes concursos. vieron ayer salió y estuvo por las redes sociales, bueno, una información del Miami Herald, creo que fue. Sí, sí. Donde un funcionario, parece que del Departamento de Estado, hablaba de una serie de sanciones a 3 países que tienen relaciones cercanas o han establecido relaciones con China y ya hay elementos de asustar, vamos a decir. Todo eso... Pero hay que ver. ese elemento, el que tiene que ver con el Tratado de Libre Libre Comercio, asusta a la República Dominicana. Porque ¿en qué se beneficia la República Dominicana con ese tratado? No, pero asusta a un sector empresarial. Pero ese tratado ha beneficiado a Estados No, Unidos. nos a perjudica, nos perjudica. Mira, déjame decirte lo siguiente. En realidad, la República Dominicana, si tú, por ejemplo, el sector agrícola, que es el sector que más se ha, vamos a decir, perjudicado, se ha visto con presión. Aquí el y déficit... que es el sector verdaderamente nacional. El déficit a partir de la firma, de la puesta en ejecución de ese tratado, el déficit de la balanza agrícola de la República Dominicana con respecto a Estados Unidos es deficitaria. Y el año pasado fue alrededor de casi 800 millones de dólares. Y nosotros no hemos tenido, después de la puesta en ejecución de ese acuerdo, ningún superávit de con nada. Estados Unidos. Y además Estados Ninguno. Unidos no compra Claro. lo que le es más cómodo comprar. Claro, claro. Entonces, evidentemente que en el caso, por ejemplo, de China, las razones que el señor Trump puso sobre la mesa para establecer aranceles fue que había un déficit comercial que sobrepasaba los 375 mil millones. Dice, pero espérate, aparte de que muchas empresas se han ido hacia allá, muchas empresas han dejado desempleo, pero no así ha ocurrido con el tratado del DERECAFTA, porque ahí los norteamericanos en su conjunto han tenido un beneficio bastante importante, neto. En el caso de México no fue así. México tenía un déficit, Estados Unidos tenía un déficit con México por encima de los 55 mil millones. Entonces, yo creo que por ahí vienen presiones de carácter geopolítica, ¿no? En el caso del DERECAFTA, y eso va más dirigido al sector privado, a generar cierto nivel de temor. Bueno, se nos terminó lamentablemente el tiempo. Siempre es un placer hablar con el profesor Antonio Ciríaco. Así que los despedimos. No. Y no se vayan, que tenemos al arquitecto David Arbona y Patricia Gómez de Casa Ya. Muchísimas gracias, profesor Ciríaco. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, profesor.